Seguimos con nuestro estudio y vamos al versículo 6 del Salmo 111, que es el texto que estamos analizando. Dice el verso 6, el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Vamos entonces a analizar ahora el texto hebreo. Seguimos con nuestra secuencia. Llegamos a la letra Kaf, ¿sí? La letra Kaf que va a tener el valor 20, ¿sí? Llegamos hasta 10 y una vez que llegamos al 10 vamos a empezar de 10 en 10, pasar al 20, la Lamed va a ser el 30, ¿sí? Estamos hablando del valor numérico de las letras en hebreo. Vamos entonces con este nuevo par que tenemos, ¿sí? Estamos avanzando en pares en esta poesía y tenemos entonces el primer verso que dice Koach, Maasav, Igid, le amó. Koach es la palabra poder, fuerza, fortaleza, ¿sí? Fíjense que son dos letras, la Kaf, el puntito acá nos indica que es un sonido de K, el puntito acá arriba de la letra Kaf nos indica que es O, acá hay un sonido de A, pero yo no digo Koja, digo Koach, Koach. ¿Qué está pasando? En esta letra, que es la letra Het, tenemos una excepción. ¿Qué quiere decir? Que siempre vamos a pronunciar la vocal que tengamos antes de la letra. Entonces, Koach, ¿sí? Y terminamos con el sonido gutural de la letra Het. Esto es una salvedad, no es la regla, sino tenemos como excepción en el hebreo y se va a dar con la letra Het, ¿sí? Esta es la letra Het. No confundir con otras letras, por ejemplo la Hei, fíjense que acá está lleno, ni con la Tav. Tenemos la Tav, tenemos la Hei y esta es la Het, que nosotros la hacemos como un arquito cerrado, sin patitas. Y esta es nuestra letra. Koach, poder, fortaleza, fuerza. ¿Sí? Una palabra fuerte justamente. Es el poder de quién? Maasav. Maasav, el poder de sus obras, ¿sí? Ya habíamos visto estas obras grandes de Dios, Gdolim, Maasei Adonai, Drushim, ¿sí? ¿Se acuerdan? Versículo 2. Entonces acá vuelve la misma expresión, ¿sí? Tenemos acá la misma expresión y estamos delante de un smihut. Vamos a darle entonces entidad de smihut. Vamos a colocar acá. ¿Se acuerdan la regla del smihut? Sustantivo más sustantivo. Como este sustantivo es masculino singular, no hay ningún cambio que hacer. La segunda palabra queda igual, ¿sí? No tenemos artículos, entonces poder de sus obras, ¿sí? Poder de sus obras. ¿Por qué digo de sus obras? Vamos a ver qué tenemos acá. Fíjense que tenemos una yud que me está indicando plural y acá hay un posesivo que apunta a él. Fíjense, terminación, misma terminación. Yud, vav, indicando un plural para él, un plural para él. Veamos entonces acá que tenemos, vamos a tratar de llegar a Maasav. ¿Cómo construimos? Primero vamos a poner la palabra obra. Maase. Maase, obra. Acción, incidente. Si vamos al plural, mem, ain, shin, tenemos que acordarnos que el sonido de S, maasei, maasim, terminación yud, mem sufit, ¿sí? Ma, a, sim, maase, maasim. Nos falta ainda todavía llegar a esta formulación. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos el plural maasim. Yo voy a cortar esta mem, ¿sí? Esta yud me sigue indicando plural, fíjense. Entonces,
Ya con eso me alcanza para entender que es plural y voy a agregar el posesivo de quién, tercera persona singular masculino. Estamos siempre hablando de Dios, entonces ahí nos va a quedar ma'a, seguimos acá, y yud vav, ¿sí? Ma'asav. Si no decimos ma'asaiv, sino ma'asav, una forma de cortar y de llegar rápido al final de la palabra. Entonces, del singular hemos ido al plural, del plural hemos ido al plural con posesivo. Entonces, fíjense que siempre la idea es cortar. Tener la mínima información que ya me garantice que el lector entiende de qué estamos hablando. Esta es la lógica, la filosofía del hebreo. Entonces, ahora volvemos a nuestro smihut y tenemos koach ma'asav, poder de sus obras, poder de sus obras. Igid, igid, ¿sí? Acá tenemos un verbo. Esto es un verbo ifil. Verbo ifil, en pasado, siempre nos va a mostrar una hei, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata. Estará la yoresh, no estará la yoresh. La yoresh de este verbo, que significa relatar, decir o declarar, ¿sí? Relatar es muy adecuado, podemos contar algo, es un relato bíblico, es una parábola, ¿sí? Es contar las historias de Israel a la generación siguiente. ¿Sí? Esto es el concepto entonces de este verbo. La yoresh es nun, fíjense que la nun siempre me da un tipo de irregularidad. La gimel y la dalet, esta es la yoresh. Dijimos que es un ifil y el verbo es le a gid. Le a gid. ¿Sí? Le a gid, relatar, decir o declarar, es un verbo ifil. Acá está en pasado. Pasado, obviamente, tercera persona del singular masculino. Él relató. El poder o la fuerza de sus obras relató, contó, declaró. ¿Sí? Y gid, él, hu y gid. Entonces, acá tenemos nuestro verbo en infinitivo, nuestra yoresh. Fíjense que la gimel y la dalet van a aparecer. Gimel y dalet aparecen, ¿sí? Esta yud y esta hei, ¿sí? Están relacionadas con el infinitivo, fíjense. Entonces, de esta forma tenemos la conexión, sabemos más o menos de qué verbo estamos hablando y tenemos parte de la yoresh, la nun de la yoresh desaparece. En este tipo específico de conjugación que estamos hablando del pasado. Entonces, el poder de sus obras relató o declaró él, Dios, ¿a quién? ¿Sí? Le amó. Obviamente tenemos acá la lamed, conocemos a nuestro salmista que le encanta usar la lamed como preposición y en este caso no es la excepción, vuelve a cumplirse la regla que la lamed al inicio nos está indicando una preposición, en este caso para o a. ¿A quién? A amó. Amó es su pueblo. Volvemos. Fíjense que acá hay muchas tendencias. La Bab de nuevo. Sí, la Bab, la Bab, la Bab. Entonces, ¿qué es esto? Ya lo podemos decir. Es un posesivo. El pueblo de él. Su pueblo. Entonces, esto también me indica el posesivo que es de él, de Dios. Y acá tenemos entonces la palabra pueblo. Muy importante en la Biblia. Es la palabra am. Am. ¿Sí? Y de acá, cuando yo quiero decir el pueblo de él, o su pueblo, fíjense, cambio la mem sufit por mem y agrego entonces la vav al final con sonido de o. Am, pueblo, amó, su pueblo. ¿Sí? Bastante simple, bastante directo, el poder de sus obras relató o declaró a su pueblo.
¿sí? ¿Y qué le declaró? ¿Cuál es el corolario? ¿Cuál es el mensaje? La tet, la hem, nahalat goim. La tet ya habíamos visto, ¿se acuerdan? Natán, la tet, es el infinitivo, ¿sí? El verbo dar. Dar, ¿sí? Regalar, obsequiar, dar, la hem. ¿Dar a quién? Volvemos con nuestra búsqueda de preposiciones y encontramos una vez más, ¿sí? La lamed. Entonces, dar a quién. Y está hablando del pueblo, ¿sí? El pueblo son muchas personas. Y acá tenemos una preposición con su posesivo, solo la preposición y el posesivo de ellos. Dar, esto se traducía a ellos. A ellos. ¿Por qué? Fíjense que nosotros tenemos, si vamos a nuestra tabla de posesivos, hem, ellos. Hem, ellos. Entonces, ¿qué tenemos acá? La construcción, la hem, ¿sí? La hem. Para ellos. Ahora, yo les propongo que, a manera de ejercicio, tratemos de encontrar, ¿sí? ¿Cómo sería para mí, para ti, para él, para ella, para nosotros, ¿sí? Y de paso vamos aprendiendo las declinaciones posesivas de las preposiciones. Por ejemplo, la lamed, para mí, en este caso para ellos, ¿sí? ¿Y cómo sería para ellas? Sería lo mismo. La gen, la gem, la gen, ¿sí? Vamos a las otras, ¿sí? Esto sería para ellas. Ani, ¿cómo sería para mí? Para mí sería li. Fíjense, tomo la yud, ¿sí? Para mí, li, lamed, yud. ¿Cómo sería para ti en masculino? ¿Sí? Atá. Atá es tú masculino. Vos masculino. Atá. ¿Cómo sería? Entonces, para ti masculino sería lamed y kaf sufit. ¿Sí? Tenemos la kaf y la kaf sufit. ¿Sí? Con sonido de j. Leja. Leja. Lamed y kaf sufit con sonido de j y una a. Leja. ¿Sí? Para ti masculino. Para ti femenino sería parecido. Laj. Laj. De nuevo tenemos la kaf sufit y le vamos a poner una e muda. Laj. Lejá para varón. Laj para mujer, siempre hablando segunda persona. ¿Sí? ¿Cómo sería para él? Ya lo habíamos visto. Vamos a ponerlo de este lado. Lo. Lo para él. Para ella sería la. ¿Sí? Ponemos la A. Lo, la medvab, la medhei. Para él, para ella. Para nosotros sería lanu. Fíjense que tomamos la terminación de anachnu, anachnu, y la cortamos y la pegamos acá. Lanu es para nosotros, ¿sí? Nosotros o nosotras. Lanu, ¿sí? Acá vale para cualquier nosotros. ¿Qué pasa entonces para ustedes? ¿Sí? Para ustedes. Fíjense que acá hay para varón termina en mem sufit, para mujer en nun sufit. Para varón mem sufit, para mujer nun sufit. Entonces vamos a seguir con esa regla. La gem. La gem. Esto es una kaf y una mem sufit, ¿sí? Con sonido de J, es esta letra. La gem, fíjense acá, leja, la gem, ¿sí? Volvemos mantenemos esta kaf que deja de ser sufit acá, porque entra la mem, sufit. Entonces, acá en singular, leja, la gem.
Y para ustedes, femenino, o vosotras, la gen. La gen. Fíjense, laj, la gen. ¿Sí? Y acá es la en. Fíjense que acá la kaf y la hei tenemos que diferenciar. Acá hay un sonido más fuerte, más gutural, más de J, y la hei más de H aspirado. Entonces hemos logrado tener todas nuestras declinaciones posesivas, y según nos dio la oportunidad el texto, cuando dice la tet la hem, dar a ellos, la hem. ¿Sí? ¿Qué cosa dar a ellos? Nahalat goim. Acá tenemos otro smihut, ¿sí? Aquellos que nos gusta el smihut, tenemos acá una nueva oportunidad. Nahalat goim. Vamos a ver entonces qué es Nahalat. Tenemos acá una terminación en tab que nos sugiere que esta palabra fue modificada por causa del smihut. La palabra es Nahalá. Fíjense que acá hay una yoresh. Nahal. Nahal es la yoresh, y acá tenemos entonces la palabra Nahalá. Nahalá. La última con forma de T, nuestra A, Nahalá. Palabra femenina. Como lo sé, en general, porque la hei al final me lo indica. Entonces, cuando es femenino singular, yo tengo que cambiar esta hei por la tab. Entonces, ahí es la razón que esta hei, perdón, se va, y tengo la tab. De Nahalá pasa a Nahalat. Nahalá, Nahalat. Y fíjense que entonces Nahalat Goim. Es como que se hace una cima, Nahalat Goim. ¿Sí? Hay una música ahí que evidentemente a los hebreos les gusta esta cuestión, y por eso estos cambios. Nahalat Goim, herencia, dominio, legado, Nahalá. Herencia, dominio, legado. Nahalat Goim. ¿Herencia de quién? ¿Herencia de quién le va a dar a su pueblo? Herencia de los Goim. Y acá tenemos una palabra también muy importante que va a aparecer muchas veces, que es la palabra Goy. Acá estamos delante de un plural. ¿Sí? Goy. Goy, nación. Nación. Pueblo, generalmente reservado a Israel, Am Israel, ¿sí? En una frase acuñada de la palabra, el pueblo de Dios, pueblo de Israel, Am Israel. Y Goy o Goim va a ser nación, generalmente, ¿sí? Relacionado con gentiles, ¿sí? Nación no judía. Con el tiempo empezó a tener esta cuestión o este peso de gentil. ¿Sí? Gentil sería la traducción de Goy. En el Nuevo Testamento está lleno, la cuestión del concepto de gentil siempre está traduciendo la palabra Goy o Goim, ¿sí? En plural Goim, gentiles, o naciones, ¿sí? Naciones. Ahora, en algún lugar de la Torá se habla de Israel como Goy, ¿sí? Goy Kodesh, nación santa, ¿se acuerdan? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, Goy Kodesh, pueblo santo. Pero en el tiempo se va a empezar a separar, ¿sí? El concepto de Am referido a Israel y el concepto de Goim, las otras naciones. Entonces, acá lo que tenemos, y estamos terminando, es la herencia de las naciones. Si repasamos el concepto, a ver qué tiene que ver esto con el tiempo de Ezequías, que nos está hablando, dice que el poder de sus obras declaró a su pueblo para dar a ellos la herencia de las naciones. Entonces, antes de olvidarnos, vamos a completar nuestra listita. Fíjense que acá apareció la palabra koach, o poder, ¿sí? Poder, fuerza, que está relacionado con esta, fíjense, poder o fuerza, está justo acá. Nos indica esta línea de los atributos de fuerza, los atributos duros, entre comillas. Y acá tenemos también herencia. Herencia es como un fruto, ¿sí? Como una consecuencia de la obra de Dios. Tiene que ver con la salvación, entonces la ponemos acá en el centro, ¿sí? Después vamos a hacer un breve cierre para entender todas estas columnas, pero estamos completando con herencia y con poder. ¿Qué tiene que ver esto con el contexto de Ezequías, de esa Pascua de 14 días, esa Pascua eterna?
Acá hay dos palabras que nos ayudan a conectar el poder de sus obras y Gid. Y Gid es muy fuerte la palabra porque de acá se deriva la palabra Agadá. Vamos a escribir acá, a ver si tenemos un espacio. Acá abajo puede ser. Agadá, ¿sí? Agadá, Hei, Gimel, Dalet. Me equivoqué acá, Hei, ¿sí? Esta es una Hei. Hei, Gimel, Dalet, Hei. Ponemos la vocalización. Ha, Ga, Da. ¿Sí? Siguiendo esta línea de trazo, trazo apagado y nuestra más cerrada. Agadá es relato, parábola. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con la Pascua? En la Pascua, ¿sí? Desde tiempos muy antiguos y hasta el día de hoy tenemos una Agadá. ¿Sí? Hay un relato de Pascua. En Pascua, en el pueblo de Israel, se lee un relato. ¿Sí? Hay un mandamiento en la Torá, está en Éxodo, de contar a las nuevas generaciones la obra de Dios en Pesaj, en Pascua. ¿Sí? La liberación de Egipto y todo el pasaje por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Todo eso está en una Agadá con varios pasos, donde hay panes, donde hay copas, donde está el cordero, donde están las hierbas amargas, otras cosas más. Todos estos elementos están en la mesa de Pesaj. Todos estos elementos estuvieron en la cena de Pesaj de Yeshua con sus discípulos, la famosa última cena, tanto así que tenemos en los evangelios relato, tomó la copa, después tomó el pan, después de comer volvió a tomar la copa, ¿sí? Y esto entonces nos muestra pistas de que estaban haciendo una agadá de Pesaj. Estaban siguiendo el relato, el ceder, el orden de este relato de Pesaj. Entonces acá la palabra es la misma, el poder de sus obras, ¿sí? Los milagros, la liberación de Egipto, todo lo que hizo con las 10 plagas, la liberación de el yugo de Faraón, los juicios sobre los dioses de Egipto, la riqueza con la cual salieron, los milagros en el Mar Rojo, el maná, el agua de la roca, las codornices, llegar al monte Sinaí, el pacto con Dios en Sinaí, los 40 años de provisión en el desierto, que los zapatos no se envejecían, que la ropa no se envejecía, y finalmente, ¿sí? Todo eso está en un cántico que se llama Dayenu, que esté interesado lo puede buscar, ¿sí? Cántico de Dayenu es una poesía que va relatando estos pasos de todo lo que Dios hizo, ¿sí? Es un relato de las grandes obras de Dios para Israel. Y termina ese relato llamativamente que lo último que Dios le da, ¿sí? Dayenu significa nos basta, nos hubiera bastado. Y el relato tiene un juego que dice, si Dios hubiera librado al pueblo de Egipto, pero no hubiera abierto el Mar Rojo, nos hubiera bastado, hubiera sido suficiente. Y después sigue, si hubiera abierto el Mar Rojo, pero no nos hubiera dado el maná, también Dayenu nos hubiera bastado, hubiera sido suficiente. Y así la idea es valorar todas las bendiciones de Dios. Y la última bendición tiene que ver con darles la tierra de Israel, introducirlos en la heredad de las naciones, la tierra de Canaán, y darles el templo. ¿Sí? Entonces, darles a ellos la heredad de las naciones significa el final de toda la historia de Dios, el final de toda esta historia de Pesaj, que es las obras poderosas del Señor a favor de su pueblo. Que comienza en Egipto, comienza con las plagas, comienza con la revelación del nombre de Dios en Éxodo 3, Éxodo 6, todas las promesas de liberación y termina con el pueblo entrando en Canaán. ¿Para qué? Para tener un lugar de heredad entre las naciones. Acá es interesante ver que era Canaán, ¿no? Y con esto terminamos. Canaán era una tierra que estaba en el medio de territorios importantes, establecidos con pueblos fuertes, con imperios. ¿Sí? Estaba entre Egipto, estaba entre la zona de la Media Luna fértil, lo que sería hoy Irak, Siria, donde estaban los asirios, donde estaban los pueblos caldeos, ¿sí? Donde estaba Ur de los caldeos. Entre medio de esas zonas y al costado del desierto y al costado del mar está esta zona de puente, esta zona que es un puente de tierra ancho, que es Canaán. Entonces todos los pueblos pequeños que no podían competir
con Egipto, que no podían competir con Aram, con la zona del norte y el este, que no podían vivir en el desierto, salvo algunos pequeños nómades, que eran los árabes de ese tiempo. Al resto le quedaba competir por esta zona puente. Entonces había varios pueblos, dice Canaán, la Torá dice que había 7 pueblos, ¿sí? Y después llegaron los filisteos, que llegaron del mar, ¿sí? Todos estos pueblos del mar, de Creta, de Chipre, de toda esta zona mediterránea. Entonces era un lugar donde los pueblos menores podían llegar a anhelar o a pensar en tener una partecita de ese territorio. Obviamente era una zona inestable, muchos entraban, otros se iban, ¿sí? Y el Antiguo Testamento básicamente es la historia de Israel llegando a esta zona. Primero los patriarcas pasean por ahí, se establecen, hacen pactos para poder vivir, ¿se acuerdan? Estaban en el Negev, estaban en Hebrón, estaban en Siquem. Jacob compra propiedades, después Abraham antes había comprado un campo para sepultura. En fin, van tratando de hacer pie en Canaán y después del éxodo, ¿sí? Después de esta zona de Dios, culminan volviendo a Canaán y esta vez sí estableciéndose. Como era una tierra de todos y era tierra de nadie, los pequeños pueblos que estaban alrededor pensaban que podían conquistar Israel, podían batallar contra este pueblo nómade y podían quedarse con algunas riquezas, hacer alguna diferencia, quedarse con esclavos. Y es así que estos pueblos, primero los pueblos del este del Jordán y después los otros, tienen animosidad y eso es una oportunidad que Dios da a Israel de conquistar. Entonces ahí empieza la conquista y de a poquito Israel se va estableciendo en tierra de Canaán. Repito, una tierra de pasaje, una tierra entre comillas de alquiler, donde había muchos inquilinos, cada uno tenía su lote, trataba de expandirse y en medida de que cada uno progresara o no, en medida que hiciera alianzas o no, iban subsistiendo, había mucha migración, era algo dinámico y eso era una dinámica propia de Canaán que nada tenía que ver con la dinámica de Egipto, que era un país establecido, estaban muy bien cuidados en sus fronteras por el desierto, tenían la provisión del Nilo y de la llanura costera y era un lugar de primer mundo donde los pequeños pueblos como Israel iban a cobijarse en tiempos de hambruna. ¿Mm? Lo mismo pasaba en Mesopotamia. El río Tigris, el río Éufrates, toda la llanura de la Mesopotamia, la medialuna fértil que se llama en geografía. Entonces también eran pueblos grandes, establecidos, y los pueblos pequeños podrían ir a la sombra de estos pueblos grandes a intentar mejor suerte, y si no, estaban en la tierra que era menos bendecida, por decirlo así. ¿Por qué? Porque había menos agua, la tierra de Canaán. Pero Dios le da una visión, le da una promesa a Moisés y al pueblo de que esa tierra, para ellos, para Israel, si obedecían y si mantenían este pacto, este Brit, iba a ser una tierra que fluiría leche y miel. ¿Sí? Y acá estaba entonces el relato de Pesaj, que Ezequías, muchos cientos de años después de que sucedieron los hechos del Éxodo, intenta recuperar la narrativa, ¿sí? La Agadá, intenta recuperar la épica, ¿sí? Del pueblo de Israel para que esa épica vuelva a ser presente en su generación, ya no para vencer a Egipto, sino para vencer a los reyes de Asiria. Fíjense qué interesante. Pero hay mucho más, así que vamos a seguir con nuestro estudio del Salmo 111.